El día que la humanidad dejó de ser la misma. Existen días que cambian el rumbo de un país. Otros cambian el destino de un continente. Pero hay un puñado de días tan extraordinarios que dividen la historia de toda la humanidad en un antes y un después. El descubrimiento del fuego, la llegada del ser humano a la luna, la caída del Imperio Romano, la Revolución Industrial. Y luego, hubo un día en el que el ser humano descubrió que tenía el poder de borrar una ciudad entera en cuestión de segundos. Lo más aterrador es que aquel día comenzó como cualquier otro. Miles de personas se levantaron temprano. Algunos niños caminaban hacia la escuela. Comerciantes abrían las puertas de sus negocios. Médicos llegaban a los hospitales. Familias preparaban el desayuno. Nadie imaginaba que, en menos de una hora, el mundo cambiaría para siempre. A cientos de kilómetros de allí, un avión avanzaba lentamente entre las nubes. Sus tripulantes hablaban con tranquilidad. Algunos incluso bromeaban. Ninguno podía ver a las personas que caminaban por las calles debajo de ellos. Pero todos sabían que llevaban consigo un arma que jamás había sido utilizada contra seres humanos. No era una bomba cualquiera. Era el resultado de años de investigación, miles de científicos, miles de millones de dólares y una carrera desesperada por construir el arma más poderosa que el mundo hubiera conocido. En cuestión de minutos, una ciudad desaparecería, decenas de miles de personas morirían, y la humanidad entraría en una nueva era. Una era donde ya no bastaría con ganar las guerras, porque, por primera vez en la historia, existía la posibilidad real de perder el planeta entero. Pero para entender cómo llegamos hasta ese momento, tenemos que retroceder varios años, porque la historia de Hiroshima no comenzó en Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. El día que la humanidad aprendió que podía destruirse a sí misma. Capítulo 1. El camino hacia la guerra. La historia de Hiroshima no comenzó con una bomba. Comenzó muchos años antes. En la década de 1930, Japón ya no quería ser solo una potencia asiática. Quería convertirse en un imperio. Para lograrlo, necesitaba algo que no tenía en suficiente cantidad: petróleo, acero, caucho y otros recursos esenciales para mantener su ejército y su industria. Así comenzó a expandirse. En 1931 invadió Manchuria, una región del noreste de China rica en recursos naturales. 6 años después, lanzó una invasión mucho mayor contra China. La guerra dejó millones de muertos y ciudades completamente destruidas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Europa también estaba al borde del caos. Alemania, Italia y Japón terminaron formando una alianza militar conocida como las Potencias del Eje. Su objetivo era expandir su territorio y aumentar su poder. El mundo se dividía cada vez más, y una nueva guerra parecía inevitable. Pero todo cambió la mañana del 7 de diciembre de 1941. Sin declarar la guerra, Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor. En pocas horas, más de 2.400 personas habían muerto y gran parte de la flota del Pacífico quedó destruida o gravemente dañada. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, lo que había comenzado como un conflicto entre varios países. Se convertiría en una guerra capaz de cambiar el destino de toda la humanidad. Capítulo 2. El nacimiento del Proyecto Manhattan. Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos ya estaba en guerra, pero había una amenaza aún mayor. Los servicios de inteligencia creían que la Alemania nazi estaba intentando construir un arma completamente nueva, una bomba capaz de liberar la energía del átomo. Si Hitler la conseguía primero,
El resultado de la guerra podría cambiar para siempre. Esa posibilidad encendió todas las alarmas. Años antes, el físico Albert Einstein había firmado una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. En ella advertía que esa arma era científicamente posible y que Alemania podía estar desarrollándola. Roosevelt tomó la advertencia muy en serio. En secreto, autorizó uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia. Su nombre era Proyecto Manhattan. Miles de científicos, ingenieros y militares fueron reunidos en instalaciones secretas repartidas por todo Estados Unidos. Muchos de ellos ni siquiera sabían en qué estaban trabajando. El responsable del proyecto era un brillante físico llamado J. Robert Oppenheimer. Durante años, su equipo trabajó contrarreloj para lograr algo que hasta entonces parecía imposible. Y finalmente, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, ocurrió lo impensable. La primera bomba atómica de la historia explotó con éxito. La prueba recibió el nombre de Trinity. En ese instante, el mundo cambió para siempre. La gran pregunta ya no era si esa arma podía construirse, sino si alguien estaría dispuesto a utilizarla. Capítulo 3. La decisión más difícil de la guerra. Cuando la primera bomba atómica estuvo lista, Alemania ya había perdido la guerra. El enemigo para el que había sido creada ya no existía. Pero en el Pacífico, Japón seguía luchando. Aunque su ejército estaba debilitado, sus líderes se negaban a aceptar una rendición incondicional. Estados Unidos tenía dos opciones: invadir Japón por tierra o utilizar la nueva arma. Una invasión significaba enfrentar a millones de soldados japoneses y una resistencia que podía durar meses. Los cálculos militares hablaban de cientos de miles de bajas, e incluso de más de 1 millón entre ambos bandos, dependiendo del escenario considerado. Nadie sabía con certeza cuántas vidas costaría. Mientras tanto, un nuevo presidente acababa de llegar al poder. Tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman heredó una guerra que aún no terminaba, y una decisión que ningún otro presidente había tenido que enfrentar. Durante la conferencia de Potsdam, los aliados lanzaron un último ultimátum a Japón. Le exigían rendirse sin condiciones. La respuesta japonesa fue rechazar la propuesta. Para Truman, el tiempo se agotaba. Entonces comenzó la siguiente pregunta: si la bomba iba a utilizarse, ¿dónde? Capítulo 4. El día que el mundo cambió. Hiroshima no fue elegida al azar. Estados Unidos buscaba una ciudad con importancia militar y que aún no hubiera sido destruida por los bombardeos convencionales. Querían medir el verdadero poder de la nueva arma. La mañana del 6 de agosto de 1945, la ciudad despertó como cualquier otra. Los niños iban camino a la escuela. Los comerciantes abrían sus negocios. Las familias comenzaban el día sin imaginar que la historia estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, a más de 9.000 metros de altura, el bombardero Enola Gay se acercaba a su objetivo. A las 8:15 de la mañana, la bomba atómica Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima. 43 segundos después, el cielo se convirtió en una luz cegadora. Una enorme bola de fuego envolvió la ciudad. La onda expansiva arrasó edificios, calles y puentes en cuestión de segundos. Miles de personas murieron al instante. Otras sobrevivieron con graves quemaduras, sin entender qué había ocurrido. Días después, comenzó a caer una extraña lluvia negra, mezclada con cenizas y partículas radiactivas. Pero la guerra aún no había terminado. 3 días más tarde, el 9 de agosto, una segunda bomba, llamada Fat Man, cayó sobre Nagasaki. Esta vez,
El impacto terminó por convencer al gobierno japonés de que continuar luchando era imposible. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón por radio. Era la primera vez que la mayoría de los japoneses escuchaban la voz de su emperador. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Sin embargo, el verdadero impacto de aquellas bombas apenas comenzaba. Decenas de miles de sobrevivientes convivieron durante años con enfermedades causadas por la radiación, mientras el mundo entendía que había entrado en la era nuclear. Hasta hoy, historiadores siguen debatiendo si las bombas evitaron una invasión que habría costado aún más vidas, o si existían otras alternativas. Lo único indiscutible es que, desde aquel 6 de agosto de 1945, la humanidad descubrió que tenía el poder de destruirse a sí misma. Y esa es una responsabilidad que seguimos cargando hasta el día de hoy.